no más que eso. ¿Cómo es el proceso de evaluación de proveedores? Ya cambia que va orientada a las características de los procesos. ¿Qué hace usted cuando un cliente le pide que compre un proveedor no aprobado por la empresa? Resolución de situaciones, ¿no? ¿Qué hace usted? A veces tiene todo el procedimiento y le hacen esta pregunta y dice, no sé qué hacer porque no está en el manual, no está en... Resultado, ¿por qué circunstancias se debe cambiar a un proveedor? ¿Qué tan confiable es la información proveniente de los mismos proveedores? Es decir, acá tengo diferentes preguntas, ¿no? Conocimiento del tema, conocimiento de los procesos, conocimiento de los resultados, ¿no? Algunas cosas más. Perfecto. Importante, ¿no? ¿Qué auditamos? Ojo, auditamos al sistema, no auditamos a las personas. Esto yo lo he dicho varias veces y lo digo no solamente en el sentido de comportarnos como auditores, sino también como auditados. Hay que exigir que la auditoría se haga hacia lo que tiene que auditarse, que es un sistema. Entonces no se trata de que el auditor viene y sube los brazos, ¿no? Y empieza a revisar a las personas que trabajan en el proceso, ¿no? No se trata de eso, se audita el sistema. Entonces eso tiene mucho que ver con el comportamiento del auditor. Miren, auditoría es un tema que está estandarizado, tiene métodos de actuación, se entrena, ahora hay programas de entrenamiento de auditores en las diferentes profesiones, pero al margen de todo lo que se haga, tiene mucho que ver el aspecto del perfil de la persona. A pesar de todo lo que se entrena, tenemos personas muy entrenadas en temas de seguridad en el trabajo, gestión, etcétera, y vemos a veces comportamientos que no son los adecuados y que desencadenan en resultados tremendamente desfavorables para un proceso de auditoría, solamente por perfiles que son más humanos. Hay que tenerlo en cuenta y es por eso que la norma, ustedes la revisan, yo la voy a dejar para que ustedes la puedan revisar en el aula virtual que tienen, hace hincapié mucho en esto, bastante, desarrollar capacidades de auditor. Y acá lo mencionan antes. Entonces, ¿qué se audita? Auditamos al sistema, no auditamos a las personas, ¿sí? Y esto tiene que ver con el comportamiento del auditor, que debe evaluar el sistema y no a las personas. Ojo, además de que conduce una entrevista, no un interrogatorio. Dígame, ¿por qué no está esto? ¿Cuándo? No, perfecto. Listo, no lo tiene, anótalo, no lo tiene. No es eso, no es la policía. No hacer a otro lo que no quieres que se haga a sí mismo, hay que ser crítico y no valorar, no asumir algo que de manera prejuiciosa. Uy, esto se ve mal, ¿cómo está? Qué desgracia. Bueno, los pasos. Sí. Tomar notas, podemos olvidar algunas cosas, recopilar ejemplos, es decir, el comportamiento del auditor es muy importante al momento de realizar la auditoría en sí. Muy importante. Bueno, dentro de las actividades de auditoría están también los hallazgos de la auditoría, y los hallazgos de la auditoría pueden ser de muchos tipos, pero algunos de estos, por ejemplo, son observaciones, otros son no conformidades, ¿sí? Los hallazgos son todos. Para que un hallazgo se defina como no conformidad se requieren tres condiciones mínimas. En primer lugar, debe describir una situación problema, ¿no? En segundo lugar, debe estar basado en evidencias objetivas. Ahí viene el problema con el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad no siempre me acerca a la objetividad. No siempre. Eso es una de las cosas que los abogados dicen constituye uno de sus problemas. Lo que les decía hace un momento, yo puedo preguntarle a un trabajador si es que fue capacitado en tal cosa, y puede ser que el trabajador sí lo haya sido, pero de repente cree por determinadas circunstancias perjudicadas a su empleador y dice no lo sé, me acuerdo, o por último dice sí asistí pero no entendí nada, la persona que habló no me dejaba entender, ¿no? Parecía la persona que explicó sobre auditoría, entonces no entender nada, ¿no? Y al final se tiene que tomar como una evidencia de verdad. Entonces eso es como para cuestionar. Y luego debe demostrarse el cumplimiento de requisitos. Esto es importantísimo. Entonces, un hallazgo se define como no conformidad cuando describe una situación problema, cuando se basa en evidencias objetivas, y en tercer lugar cuando demuestra el incumplimiento de requisitos, de normas
que se pretende comprobar que se cumplen. ISO 9001 si es gestión de la calidad, ISO 14001 si es gestión del medio ambiente, ISO 18001 si es gestión de seguridad y salud en el trabajo, y de otros estándares aplicables. Les decía que esta norma se puede aplicar no solamente a los que son sus hermanas, ¿no? ISO 9000, 14000, ¿no? Sino también a otros estándares aplicables. Se podría hacer. Por ejemplo, ¿cómo van a auditar ustedes? La ley de seguridad y salud en el trabajo dice que todos los empleadores deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también dice que se debe evaluar el sistema de gestión. Y para evaluar se tiene que auditar. ¿Cómo vamos a auditar nuestros sistemas de gestión? Ya nos rompemos la cabeza. ¿A quién contratamos? Contratamos un ingeniero para que haga seguridad, pero no hace salud. Contratamos un médico para que audite salud. ¿No? ¿Cómo audito? Pues un método de auditar podría ser utilizar ISO 19011. ¿No? Utilizan 19011 y hacen la auditoría de su sistema de gestión, ¿no? ¿Y cuál sería en ese caso su comparación? Pero ¿cómo va a ser ISO 9011 si no tiene cosas? No puede. Ustedes están alineándolo con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Lo alinean. Y aplican toda la metodología, pero alineada a la ley de seguridad y salud en el trabajo. Eso podría ser, ¿no? O el incumplimiento de procedimientos, planes, objetivos o metas. Es decir, tres características para que sea no conformidad. Esta es la definición de no conformidad, ¿no? Luego vamos a ver que dependiendo de algunos baremos hay no conformidades mayores, no conformidades menores, incumplimientos graves, incumplimientos no graves. Nuestra norma utiliza otras palabras, incluso la resolución 050 utiliza faltas graves, faltas muy graves, ¿no? Son otras denominaciones. Requisitos legales o regulatorios. Las pruebas o evidencias es lo que se demuestra, ¿no? Si juntamos lo que se demuestra, lo que nosotros encontramos, con el criterio del auditor, el cual tiene que ser objetivo, basado en lineamientos y en su experticia de evaluación, estándares de referencia, por ejemplo, genera los hallazgos. Decíamos que hallazgo evidente no lo tiene. Ahora, estos hallazgos pueden describirse como conformidades o como no conformidades. Ya dijimos que para que sea una no conformidad tiene que ser una situación problema, tiene que basarse en una cuestión objetiva y en tercer lugar en un incumplimiento, ¿sí? Ahora, estas no conformidades pueden ser mayores o pueden ser menores, ¿sí? Y los hallazgos, siempre sean conformidades o no conformidades, son circunstancias que se constituyen en oportunidades de mejora y en algunos casos pueden dar lugar a observaciones con la finalidad de operativizar o pragmatizar estas oportunidades. ¿No? Es un esquema que más o menos me da a entender todo el quehacer de la auditoría en sí. O sea, el core del auditor, ¿sí? El auditor encuentra algo, le pone su criterio, lo convierte en hallazgo. Este es el fuerte del auditor. Y este hallazgo, si es que no cumple los requisitos que él sabe, los que mencioné, son conformidades. Si los cumple, es una conformidad. Al margen de eso, cualquier hallazgo es una oportunidad de mejora. Porque puede ser, por ejemplo, que él encuentre que hay el número de extintores que la norma dice, conforme, ¿verdad? ¿Sí? Pero de repente encuentra que los extintores están por vencerse y adicionalmente no hay un plan de mantenimiento o renovación adecuado de cambio de esos extintores. Entonces él lo pone como una observación. Es conforme, hay extintores, no están vencidos, pero observo que no hay un plan y por lo tanto se recomienda que de repente implementen ese plan, oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, o no conformidades, es el core de la actividad de auditoría. ¿Qué es una no conformidad? Lo que mencionábamos, ¿no? No cumplir un requisito, ¿sí?, de las partes interesadas. Dijimos que un requisito era la necesidad o expectativa establecida o implícita, requisito legal o regulatorio. Recuerdan que eso lo vimos, les dije al final, yo les después, pero no para que lo recordemos, y por eso lo estamos viendo. Eso es un requisito y esto lo vincula con calidad. Si tiene el requisito, entre comillas, de calidad, si no tiene nada de calidad. Una oportunidad para mejorar el desempeño, los resultados y la satisfacción de las partes interesadas. Eso es una no conformidad. Y acá hay un modelo, por ejemplo, de cómo se podría reportar una no conformidad. Entonces acá está la fecha, el proceso, el nombre del auditor, el área que se auditó,
¿sí? La no conformidad, se describe la no conformidad, ¿sí? Se hace un análisis de la situación y acá se propone una acción correctiva, ¿no? También con una fecha, ¿sí? Y firma, por supuesto, la persona que ha sido auditada o el representante del auditado. Eso es un modelo, o sea, puede haber otros mejores o distintos. Ejemplo, en un área de producción, la fabricación de láminas de metal en una sección determinada, en una estación tal, la inspección dimensional contra los planos aprobados por producción. Los planos muestran dimensiones nominales solamente, ¿no? Las tolerancias aceptables no se especifican en los planos. Se verificó en el departamento de diseño y no se encontró una definición de tolerancias. Entonces, redacción del ejemplo 2, ahí está. Departamento de diseño en el formato, ¿no? Se realizó una inspección dimensional contra los planos no tienen estipuladas las tolerancias de las dimensiones a ser medidas, no se encontró ningún otro documento que estableciera las tolerancias aceptables y una norma, miren, se hace referencia a una norma. La norma requiere que las salidas del diseño incluyan o referencien los criterios de aceptación. Sale la fecha, auditor, ingeniero Lenin también. Entonces, ese es un modelo. Ustedes lo tienen en impreso. Muy bien, ¿se acuerdan de la actividad de auditoría? Eran varias, ¿cierto? Luego viene la reunión de cierre. La reunión de cierre también es importante, igual que la reunión de inicio, ¿no? Y si tratamos de estandarizar todas estas cosas, a cada una de ellas hay que prestarle la atención debida. No es que la reunión de cierre terminó a las 7 de la noche, estoy cansado, no debería ser así. Por muy breve que sea, debería tener sus cosas para que se cumplan con el estándar. Se tiene que agradecer al auditado y volver a presentar el equipo. Recuerden ustedes que la reunión de inicio, al igual que la reunión de cierre, se caracteriza porque es formal y cordial. No, formal y cordial. Siempre debe ser así. En segundo lugar, se tiene que recapitular los objetivos, alcances y criterios que se dijo al inicio, ¿no es cierto? Se lo tiene que decir. Se revisa el plan, se repite que se respetan o se respetarán las normas de confidencialidad, ¿sí? Y la característica de la forma como se ha hecho el muestreo, si se ha hecho. Se informa sobre las fortalezas y áreas de mejora, esto es distinto a lo anterior. Se detalla las no conformidades, se da las conclusiones, ¿no? No va a ser nuestro proveedor, ¿no? Eso no se les dice, no se lo dicen después. No, o sea, a veces lo dicen así, ¿no? El auditor se va a decir, bueno, ustedes no pasan, pues. Un auditor, ¿no? Esa no es conclusión del auditor, esa es conclusión distinta al auditor de las áreas directivas, gerenciales que mandó a auditar, de otra parte interesada. Pero normalmente vemos que los auditores nos equivocamos mucho en esto, nos emitimos juicios de valor, siempre, en la mayor parte de esto. Se tienen que dar algunos plazos para atender las no conformidades y se tiene que hacer un seguimiento. Sí. El informe de auditoría, ¿no? El informe final de auditoría debería contener las siguientes cosas. Este 5 continúa este 4, ¿no? Que es el que vimos acá, en la reunión de cierre. Ahí viene el informe final. Este informe debería contener algunos elementos. Debería contener los objetivos de la auditoría, debería tener los criterios, necesariamente el alcance del que hemos hablado y hemos definido, el área que se auditó. Se debe identificar bien al cliente de la auditoría, ¿no? Y a las partes interesadas. Se tiene que identificar nominalmente a los auditores y, si es posible, también sus competencias, ¿sí? Técnicas y su conocimiento de la actividad a operativizar. Las fechas y los lugares donde se realizarán las actividades, in situ, los hallazgos, las fortalezas del sistema que se ha evaluado, las no conformidades y las conclusiones. Todo eso debe estar en el informe final. El informe final es un documento que contiene de manera descriptiva, entendible y clara una serie de cosas como las que están ahí, ¿no? Y que son redactadas por el equipo líder, el auditor líder, su colaborador o el equipo en conjunto. Eso depende mucho de cómo se organiza. El informe de auditoría debe emitirse en el periodo de tiempo acordado, ¿sí? Normalmente quien define el tiempo que se tiene que generar el informe de auditoría
es la parte interesada. Recuerden que las partes interesadas son varias, ¿no? Es interesado el auditado y es interesado el que audita. Pero quien define estos tiempos es el que audita, ¿no? Entonces, ese tiempo está definido por ellos. Esto debe ser fechado, revisado y aprobado de acuerdo con los procedimientos del programa de auditoría. El informe de auditoría es propiedad del cliente de la auditoría, es importante. Y cuando hablamos de cliente, nuevamente salimos de esta expresión de partes interesadas. Las partes interesadas son muchos, el cliente es el que los paga, ¿no? Entonces yo pago un proceso de auditoría, mi interés es lo de menos, pero quiero esta auditoría y obviamente el cliente define los tiempos y todo lo demás. Los miembros del equipo auditor y todos los reportes del informe deberán respetar y mantener la debida confidencialidad sobre el informe, ¿no? Eso es. Ejemplo de informe final, fortalezas encontradas. Bueno, aquí hay un detalle interesante. Mencionamos hace un momento de que las características de la auditoría trascienden el aspecto técnico y también pasan a cuestiones humanas, cuestiones de nuestro comportamiento. Algo que genera un gran cuestionamiento y preguntas y respuestas encontradas es el hecho de que si bien la persona que paga la auditoría, la persona que podría considerarse el cliente, no partes solo interesadas sino clientes, parte interesada y cliente, tiene derecho a toda la información, obviamente, de la auditoría. La pregunta es si es que las otras partes no la tienen. Y se presentan varios escenarios, ¿no? El primero de repente es aquel contratista y empresa principal. La empresa principal quiere comprar los servicios de una empresa, ¿no es cierto? Y la audita. Y producto de esa auditoría genera datos. Y cuando la empresa contratista llama y dice, señor auditor, quisiera que me den los datos, el auditor dice, no te puedo dar esa información porque esa información es para mi cliente. Pero el problema, ¿dónde está? El problema es que esa información sale de los aspectos confidenciales del auditado. O sea, el auditado, para que sea evaluado, se lleva al auditor, se lo lleva hasta los servicios higiénicos, ¿no? Claro, ¿no? Se lo lleva a su oficina, le muestra su escritorio, le muestra todo lo que tiene. Y la pregunta es, en vista de que ha mostrado todo, porque también existen detalles de confidencialidad por competitividad. O sea, tú al mostrar todo también puedes perder algunos aspectos confidenciales que pueden afectar tu competitividad. Tu competidor se entera de tus debilidades, de lo que tienes o lo que no tienes. Entonces, la pregunta es, ¿tienes derecho como auditado a conocer lo que es el resultado de esa auditoría? Eso ha generado siempre bastante controversia, ¿no? Y no está claramente especificado en el norma, no está especificado, ¿no? Sin embargo, ahí depende mucho también de los auditores, de la posición de los auditores cuando conversan con los clientes, ¿no? Porque la mayor parte de veces pues se va a ver que los clientes, no, o sea, sácame toda la información, pero yo no manejo yo, ¿no? Entonces, por ahí de repente tenemos un tema que madurar más desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista ético, ¿no? De negociación. Son situaciones verticales. Cuando es horizontal, les decía esto, generalmente no pasa. O sea, cuando son procesos hermanos los que se auditan, no sucede tanto esto. Pero cuando son verticales, o sea, cuando se distinguen, ahí la cosa cambia. El informe, bueno, lo vimos, el informe de la auditoría es propiedad del cliente de la auditoría. Los miembros del equipo auditor y todo el informe mantienen la confidencialidad. Ejemplo de un informe final, de una parte de un informe final. Fortalezas encontradas. El Comité de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 impulsa la buena gestión del sistema en forma continua. Una fortaleza encontrada. Se observa un gran involucramiento con el sistema por parte del vicepresidente, superintendentes, jefes de planta, supervisores y trabajadores en general. ¿No? Esto parece que el auditor hubiera sido el hijo del vicepresidente. Pero algunas veces es necesario colocar esas cosas cuando se observa y no hay juicios de interés, ¿no? No hay conflictos de interés. Se podría colocar, ¿no? Como una cuestión para que el vicepresidente sea nuestro amigo. Se observa una adecuada segregación de los residuos en general, se tienen modelos implementados y se tienen definidos los puntos de acuerdo. Por ejemplo, ejemplos tomados al azar de algunas conclusiones de informes de recuerdo. Debilidades encontradas.
No hay seguimiento con el desarrollo de los programas de gestión ambiental de acuerdo a los plazos comprometidos, ¿no? Se requiere reprogramar los plazos en gran parte de los 3 circuitos y dichas reprogramaciones deberán ser consideradas en la próxima reunión del Comité de Sistema de Gestión Ambiental y de los documentos. Una debilidad. No se cumple con el levantamiento al 100% de las no conformidades. En una segunda auditoría. Los objetivos y metas ambientales no se encuentran actualizados y de acuerdo al procedimiento considerado en el manual deberá ser revisado por el Comité de Sistema de Gestión Ambiental y luego aprobado por la Gerencia General. Algunas debilidades. Modelos de reacción, ¿no? Tiene esa finalidad. No se cumple con el desarrollo del plan de simulacros en su totalidad. Los indicadores ambientales de calidad de aire, agua, electricidad, entre otros, están por encima de los objetivos empresariales. Deberán generarse no conformidades. Los datos de monitoreo y medición de los aspectos ambientales significativos no se encuentran actualizados en la intranet, por ejemplo, ¿sí? Como evidencia de sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, son los modelos, ¿no? Recordemos que ese cómo depende de los auditores, de su superficie, de la forma como se ha formado, hay tendencias, incluso hay tendencias. La tendencia de los británicos, ¿no? Como los conocemos, como nos los han informado, alguna vez hemos hablado con ellos, son muy objetivos, muy descriptivos, muy alejados de dar juicios de valor, simplemente describen lo que encuentran. Una tendencia de esta naturaleza jamás colocaría lo que ustedes vieron ahí sobre el superintendente, ¿no? El vicepresidente, ¿no? Veo que se involucra, ¿no? Pero ¿por qué no lo colocan? Por su función, ¿no? Tiene que involucrarse. Es para su función, que de notorio tiene. Los notorios que tienen, que no tienen esto, más objetivo. Las auditorías que son hechas por otro tipo de auditores a veces suman un aspecto más, no subjetivo, pero mucho más emotivo en las descripciones, ¿no? Tratan de no ser solo descriptivos, ¿no? Sino también algo emotivos. Seguimiento de la auditoría. Decíamos que esto de acá generaba cierta pregunta, ¿no? En el sentido de que la auditoría para algunas personas es exclusivamente o termina exclusivamente en el paso anterior. Es decir, genero un informe, genero mis conclusiones, mis recomendaciones, se acabó, ¿no? Y algunos dicen, esto de acá como que ya no entra acá, seguimiento de auditoría, ¿no? Y de hecho que en algunos es imposible que, porque son auditores externos. Entonces, ¿qué seguimiento le van a hacer a las cosas? Los contratan por una vez. Pero hablando de una organización que tiene un sistema de gestión de auditorías, o sea, hablando de esa organización, la pregunta es, ¿qué queda, no? ¿Esto debería considerarse como parte de la función de los auditores o no? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Pues vamos a considerar lo que sí. Seguimiento de la auditoría. En caso de que las conclusiones de la auditoría indiquen necesidad de acciones correctivas, preventivas o de mejoras, se debe hacer un seguimiento, ¿no? Ustedes dirán, pues, si tiene que hacer seguimiento. Lo que yo les planteaba es, ¿quién hace ese seguimiento? ¿Lo hace el equipo de auditoría o lo hacen otras personas? Las personas que están a favor de que lo haga el equipo de auditoría dicen, no, pues el auditor es el que investigó todo, ya conoce lo que falta, a otro tenemos que todavía enterarlo, de repente mandar a que haga lo mismo y gastamos recursos, ¿no? Los que están en contra dicen, no, pues cuando el equipo de auditoría lo convertimos en operativo le introducimos un sesgo de subjetividad, porque ya no es evaluador, sino se convierte en verificador. O sea, miren las dos. Entonces, ya, el seguimiento de la auditoría debe verificar la evidencia de implementación de la acción correctiva y su eficacia, capacitación, nuevos procedimientos, cambios en infraestructura, nuevos registros, seguimiento de la eficacia, ¿no? Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior, ¿no? La verificación. Si no hay recurrencia de las no conformidades, accidentes o incidentes, ¿no? En el caso de seguridad social de trabajo, o, bueno, en otro donde se aplique esa expresión. Perdón. Y acá viene, entonces miren, acá viene ya como casi terminando la conversación de la tarde, lo que les decía
se comenta bastante en ISO 19011, es acerca de la competencia y la evaluación que deben tener las personas que hacen auditoría. Y teniendo en cuenta que la auditoría tiene aspectos que son muy humanos, ¿no? Se aleja un poco de situaciones que nos harían pensar que en alguna época la podemos informatizar, ¿no? Montar un robot, en alguna etapa hacer las auditorías. La auditoría tiene aspectos muy humanos, entonces es muy importante buscar perfiles humanos y formarlos. O sea, no solo buscarlos, no es que haya personas diferentes, sean mejores o peores o con ciertas competencias y otras sin esas competencias, no, sino que hay personas que en un determinado momento tienen ciertos perfiles, tanto técnicos como humanos, y que adicionalmente se pueden mejorar en algunos aspectos, pueden formarse a través de otras competencias. Entonces, se habla de competencias y evaluación de los auditores. El objetivo específico principalmente va orientado a que se debe conocer las responsabilidades y competencias del auditor solicitadas por la norma ISO 19011, ¿no? Entonces, debe haber algunos atributos personales, divididos en tres áreas: aspectos educativos, aspectos de capacitación y aspectos de experiencia, ¿no? La educación debe ser, actualmente hablamos de la valoración de las personas por competencias. No sé si ustedes han escuchado, incluso hay maneras o estrategias de seleccionar a las personas que trabajan en una organización por sus competencias. Este tema de competencias ha sido desarrollado bastante en ciertas áreas. No creo que mucho en nuestro país todavía, recién estamos empezando en eso, pero en otros países de Latinoamérica, por ejemplo Brasil y Chile, hay libros que se han escrito al respecto y se habla, por ejemplo, de algunos paradigmas. Incluso las personas que manejan esto de selección por competencias tienen unos paradigmas que rompen algunos esquemas clásicos. Por ejemplo, un esquema clásico para nosotros, para todos los que estamos acá, es que tienes que tener un título para tener un buen trabajo. Y el esquema de selección por competencias rompe ese esquema y dice: no, las competencias son independientes a los títulos que tú puedes tener, porque las competencias se desarrollan, ¿no? Se mejoran, se perfeccionan y no tienen que ver con lo que tú supuestamente has ganado en una universidad. Hasta cierto punto cierto. Hay muchas personas que terminan las universidades y no son exitosas. Y hay otras personas, y siempre lo hemos visto y lo hemos dicho, decimos: hay personas que nunca fueron a la universidad y les va muy bien, ¿no? Son más competentes, ¿no? Toda la vida, algo así. Entonces, un aspecto inicial vinculado a esto está acá: aspectos educativos. Luego vienen los aspectos de capacitación. Si va a ser auditor de sistemas de gestión bajo ISO, tiene que haber tenido en todos los esquemas ISO. Hay 4 momentos. O sea, hay muchos, pero se puede resumir en 4. El primero es el conocimiento de la norma, en cualquiera de las normas ISO. 1 es el conocimiento de la norma. 2 es el conocimiento y la habilidad para implementar la norma. 3 es el conocimiento y la habilidad para operativizar la norma, ¿sí? Y 4 es el conocimiento y la habilidad para auditar la norma, controlar la norma. Entonces, hay personas que se forman para conocer la norma o darla a conocer, ¿no? Escucharon, por ejemplo, hace un momento en mi presentación, yo soy auditor, ¿no? Auditor líder, ¿no? Certificado, y mis competencias más importantes están precisamente en auditoría. Y de repente por eso no me han entendido nada, porque si venía una persona que conocía o socializaba la norma, lo iba a explicar mejor que yo, y yo les ayudaría seguramente bastante si un día nos vamos a auditar un sistema de gestión, porque yo tengo competencias de auditoría, ¿no? Hay otras personas que se forman en competencias de comunicación de la norma, o sea, comunican las normas, no una por una. Por ejemplo, yo he tenido profesores que me formaban para auditor, que me han contado sobre la ISO 9000 en general, sobre la 9001, sobre la 9008, sobre cada una de las normas, y te la comunican, te dicen cuáles son sus partes, cuáles son sus objetivos, esos objetivos es su comunicar la norma. Otros implementan la norma, por ahí también tengo algunas experiencias, ¿no? Aunque mi fuerte es auditor, pero también tengo experiencias en implementación de normas, ¿no? Por los lugares donde he trabajado y que he aprendido, he desarrollado más competencias de implementación
tuve la experiencia de trabajar en una empresa minera por algunos años y precisamente mi función era trabajar dentro del área de sistema de gestión de seguridad, de lo que ahora se llamaría sistema de gestión de seguridad en el trabajo, y para nosotros se llamaba área de higiene, seguridad y medio ambiente, SMA, así se llamaba. Y nosotros hemos implementado todo eso, ¿no? Y lo hemos hecho leyendo libros, escuchando a los ingenieros, escuchando a otras personas que venían extranjeros. Al final hemos aprendido, hemos agregado las competencias que no nos enseñan en la universidad. Lo hemos hecho, ¿no? Implementador. Otra cosa es mantenerlo, eso es operativizar, y otra cosa es auditar. Yo soy más auditor, ¿no? No para eso, auditor. Entonces hay cuatro cosas. Uno es conocer la norma y comunicarla, comunicación de la norma. Otra es implementarla, otra es operativizarla y otra es auditarla. Perfecto. Entonces, para ser auditor, ISO 19011 dice que la persona que sea auditor tiene que tener conocimiento de los sistemas de gestión, ¿sí?, integrados, y también conocimientos de auditoría. Y por lo tanto, conocer la ISO 19011. Se tiene que tener esas competencias. O sea, puede ser una persona con 100 títulos profesionales y puede tener una experiencia abundante, pero adicionalmente tiene que tener conocimiento de dos sistemas de gestión. Lo que yo he pretendido en este momento, ahora creo que ya de repente se pueden dar cuenta los que duraron hasta el final, es hacer una suerte de comunicación de la norma. Al principio les he contado algo muy breve acerca de esto, de los sistemas de gestión, sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental, sistema OSCA, ¿no? Algo muy superficial, y luego ya nos hemos centrado en lo que es auditoría, ¿no? Entonces estamos dando algunas competencias básicas de esto, ¿no? Aparte, ustedes tienen una formación, algunos son ingenieros, son psicólogos, son antropólogos, sociólogos, ¿no? Recuerden que según la norma, cualquier persona con una profesión puede hacer las funciones de auditoría, ¿no? Entonces, perfecto. Y lo otro es la experiencia, trabajo de auditoría. Luego vamos a ver unos requisitos adicionales. Trabajo de auditoría. Competencia de los auditores. Bueno, es importante reconocer que hay algunos atributos personales, ¿no? Entonces hay personas que sirven más para comunicar, hay otras que sirven más para escuchar, hay otras que funcionan más en determinada área. Todo es susceptible de cambiar y mejorar, y las cosas que hablamos para cuestiones de gestión de la calidad se aplican incluso a nuestras propias personas y a nuestras propias vidas. Pero en un momento determinado todos somos iguales, ¿no? En un momento determinado hay personas que comunican mejor, hay otras que escuchan mejor, hay otras que entienden mejor, en un momento determinado. Puede ser que al año siguiente las cosas cambien, y puede ser que el año pasado las cosas han sido distintas, pero en un momento determinado hay cositas distintas, y eso es importante. Entonces evaluamos en el momento actual los atributos personales, la aptitud para aplicar conocimientos y habilidades en base a lo que trae de la educación, su experiencia de trabajo, su formación como auditores, su experiencia en auditorías, porque algunos son formados en auditores y nunca hacen auditorías, ¿no? Eso se ha visto, ¿sí? Así como les contaba hace un momento, ¿no? Algunas veces aprendemos a implementar cosas en cosas de formar. Bueno, en nuestro país no hay formación así como implementadores. No, yo estudié esto de los sistemas de gestión integrada en el Brasil, hace unos años en clase, y de ahí traigo esa dinámica de cuatro cosas. O sea, yo encontré que había gente que se formaba para ser comunicador y conocer la norma. No, había gente que se formaba para implementador, había gente que se formaba para operativizador, y había gente que se formaba para auditor. Acá lo que he visto en el país, hay algunas instituciones que forman auditores, ¿no? Pero forman principalmente eso, ¿no? Auditores internos, auditores líderes, forman principalmente auditores. No se forman mucho implementadores o comunican sobre la implementación, y de repente por eso tenemos tantos problemas para implementar nuestras normas. Debe ser por eso, ¿no? Tenemos muchos evaluadores que todo el mundo quiere tomar examen de gente, pero tenemos pocos que implementan o operativizan el comentario. Entonces, bueno, experiencia en auditoría. Sí, pues hay muchos que se forman no auditan nada, ¿no? O sea, nunca auditan, ¿no? Se forman como auditores, pero no auditan, ¿no? Conducta ética debe haber una presentación justa, ¿no? Debe haber un cuidado profesional, ¿sí? Cuidado profesional no significa que se ve con las uñas largas, ¿no? Bien pintaditas, no. Cuidado profesional significa que tiene que haber un cuidado. El auditor tiene que ser de buena reputación, ¿sí? Esos son aspectos muy humanos, ¿no? Por eso es que la norma no dice ninguna de las cosas más.
Esto está en ISO 19202, ¿no? Tienen acá algunos detalles. Tiene que ser íntegro, veraz, sincero, honesto y discreto. Parecen los requisitos de una novia, ¿no? Sí. Tiene que ser de mente abierta, ¿no? Dispuesto a considerar ideas, puntos de visión, diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decisivo, independiente. Lo único que falta acá para que sea el decálogo del sueño de la novia es que diga sepa lavar, sepa cocinar, ¿no? Sí, no sea celoso y todo lo demás. Esos son los atributos para ser un auditor. ¿No? Ahora, los seres humanos tenemos algunas características positivas, tenemos algunas características negativas. Nosotros somos una suma de muchas cosas, nadie es perfecto, todos somos distintos y a la vez tenemos cosas buenas y malas. Algunas características positivas que debemos destacar al momento de escoger nuestros auditores, ¿no? Ahí nos ayudan mucho lo que nos ayudan con selección de personal, ¿no? Que sean personas educadas, que sean amables, que sean serviciales, constructivos, informativos, perceptivos, justos, mente abierta, diplomáticos, honestos, modesto, tienen cambio, ¿sí? Y acá no voy a empezar, estoy llamando lista, críticos, argumentativos, emiten juicios, precipitados, perezosos, sensibles, no prácticos, sabenlo todo. Esas son las características negativas, ¿sí? de las personas que deberíamos propiciar que cambien para que puedan hacer buenos trabajos de auditoría. Debería ser así. Algunos conocimientos. ¿Se acuerdan que hace un momento mencioné tres características? Uno que era educación, otro que era conocimiento de auditoría y otro que era experiencia. Ya, vamos con el primero. Conocimientos y habilidades genéricas. Eso está en la norma. En las siguientes áreas debe haber principios, procedimientos y técnicas de auditoría, documentos del sistema de gestión de referencia, situaciones organizacionales, deben conocer sobre eso, ¿no? Cómo se organizan las empresas, las organizaciones en general, aspectos organizacionales, legislación, contratos, tratados, convenios internacionales y otros requisitos para los constitutivos de la organización. Alguien me decía una característica para reconocer los auditores. Recuerden que los auditores pueden ser de cualquier profesión, según ISO 19011. Y uno de mis profesores me decía, una característica para reconocer un buen auditor es preguntarle a sus colegas. Si te dicen que ya no parece su colega, es un buen auditor. ¿Sí? Porque tú hablas con preguntas sobre un abogado, los abogados dicen, este ya no parece abogado, parece ingeniero, parece médico, parece sociólogo, a veces psicólogo, no sé, ¿qué le pasa? Ese es un buen auditor, ¿no? Porque ya se está saliendo un poco de su centro y está yéndose a conocer algunos aspectos adicionales sin abandonar obviamente su perspectiva principal. Es que el auditor tiene que ser de mente amplia, eso se refería. No vayan a pensar ustedes que tienen un cabezón, ¿no? De mente amplia significa que tienen que tener todas estas características, ¿no? Se conocen muchas cosas, legislación, contratos, tratados, convenios, otros requisitos, ¿no? A los médicos muchos critican por eso, cuando son los auditores también, ¿no? ¿Eso te parece abogado? ¿Es un médico? Sí, igual, ¿no? O sea, es por lo mismo. Lo que pasa es que la auditoría nos obliga a conocer algunos aspectos que trascienden la situación profesional, ¿no? El tecnicismo profesional. Entonces tiene que haber conocimiento de eso. ¿Sí? Esto es para el auditor líder. No, el auditor líder, ¿en qué se diferencia de las otras cosas? Aparte de que hay algunos requisitos bien planteados, ¿sí? Hay algunas cosas adicionales, ¿no? El auditor líder cumple algunas responsabilidades adicionales y se forma también para eso. Planificar las auditorías, hacer un uso eficaz de los recursos durante la auditoría, recursos económicos, o sea, tiene que saber de administración, no se queda sin plata, ¿no? Representar al equipo auditor en las comunicaciones con el cliente de la auditoría y el auditado, por lo tanto tiene que ser un tipo formal, tiene que ser un tipo cordial, no puede ser un tipo intolerante, ¿no? Impaciente. Se supone que representa a un equipo y ese equipo una institución, ciertos perfiles. Organizar y dirigir a los miembros del equipo auditor, proporcionar dirección y orientación a los auditores que se están formando, conducir al equipo auditor para llegar a las conclusiones de la auditoría, prevenir y resolver conflictos, ¿no? Y preparar y completar el informe de la auditoría. O sea, tiene varias funciones que no son cosas del otro mundo, pero que se van ganando también con el tiempo, ¿no? Los auditores en general, no solamente el auditor líder, tienen que ser perceptivos, tienen que ser persistentes, como vendedores de seguros. ¿Ustedes alguna vez los han perseguido un vendedor de seguro? ¿No? La primera vez que lo conocieron, no le hicieron ni caso. Unos días después lo odiaban, lo llamaban todo el día, estaban llamando todo el tiempo. Un mes después, eran amigos que ya le habían comprado su seguro. No era algo así, ¿no? Entonces, eso es persistencia. Bueno,
flexibles, acercamiento disciplinado, ¿no? Es decir, hay que acercarnos, pero de manera disciplinada y formal. Para atender algunos aspectos. Habilidades sociales, habilidades de presentación, habilidades técnicas, todos los auditores en general. Acá están las responsabilidades de los auditores líderes, ¿no? Que ustedes las pueden revisar, porque en el caso que demos lectura, responsabilidades, marcos, hay otro detalle. El auditor líder, según ISO 2011-2002, tenía que tener competencias técnicas, ¿no? Por ejemplo, yo hemos auditado un sistema de gestión de calidad, ¿no? Pero, no sé, a ver, a un colegio, ¿no? A una universidad, ¿sí? De repente, el proceso específico que vamos a auditar es el proceso de enseñanza. Entonces, tenemos que llevarnos a una persona que sepa de docencia, ¿no? Además de tener todas las competencias que vimos hace rato, tenemos que llevar a una persona que sepa de andragogía, de educación de adultos, ¿no? O de repente voy a auditar, no sé, una área de producción de una empresa, no sé, de embotelladora, tengo que llevarme a una persona que tenga competencia en esa área, no sé, un ingeniero industrial de repente, no un ingeniero químico, ¿no? Es decir, tengo que adicionalmente tener algunos estudios postsecundarios en las áreas específicas a las que voy a auditar, ¿no? ¿Sí? En el área adicional. Experiencia laboral, lo dice la norma, miren acá, para certificación, 5 años en la especialización auditada, 5 años, y 2 de los 5 años en áreas del sistema de gestión de lo que se va a auditar. Esos son requisitos para ser auditor. Por ejemplo, yo soy auditor líder en seguridad y salud, porque cuando fui a hacer el curso de auditoría de auditor líder ya tenía pues 6 años trabajando, como les dije, en implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud personal en la empresa. Entonces, eso da esas competencias, los 5, los 2, más o menos así. Pero yo no soy auditor líder en determinadas áreas que no me corresponden. Diferente, ¿no? Hay requisitos técnicos. Evaluación de los auditores debe ser planificada, implementada, registrada de manera que se garantice que las auditorías sean objetivas, coherentes, justas y fiables. ¿Qué comprende la evaluación? Inicial de las personas que desean llegar a ser auditores, criterios cumplidos y complejidad del sistema. Eso es lo que deben saber. Deben saber las características de los sistemas a auditar y deben tener algunos criterios establecidos también, ¿no? De selección para formar el equipo auditor. Debe ser continua la evaluación para identificar las necesidades de mejora de conocimiento de habilidades, ¿no? Y acá está, esto es ISO 9011-2002, ¿no? Algunas características, algunos parámetros. Educación, por ejemplo, no los voy a tomar en cuenta. El auditor debe tener estudios de pregrado, postsecundarios. Auditor en ambas disciplinas, igual que para el auditor, o sea, estudios de pregrado en ambas disciplinas. El líder del equipo, igual que para el auditor, o sea, estudios de pregrado. O sea, si quiere ser, por ejemplo, sistemas integrados, tiene que tener estudios en salud ambiental, estudios en calidad, estudios en seguridad de salud, ¿no? Experiencia laboral, segundo y último que leo. El auditor, 5 años. El auditor en ambas disciplinas, 5 años también. Acá, igual 5. Van a ver que en algunos hay diferencias, ¿no? Van a ver. Por ejemplo, formación como auditor, ponen todas las de formación en auditoría, ¿sí? Etcétera. En algunos van a haber diferencias. Esos son requisitos que están en la norma para ser los auditores. Aquí hay un cambio importante. La ISO 19.000, estamos a punto de terminar, 19.011-2002 decía esto, que con respecto a los conocimientos de habilidades. Se refiere a 5 años de experiencia laboral y 20 días de experiencia en auditoría. La actual versión dice, pueden ser adquiridos mediante educación combinada, competencias. La tendencia actual es el paradigma de la selección y evaluación por competencias, que acá no lo aplicamos para nada, ¿no? Sí, de hecho no lo aplicamos, pero ya la tendencia actual es a eso. Programas de formación de auditores. O sea, no me quite todo lo que me pedía la otra. Experiencia en cargos técnicos relevantes. Si este ha sido gerente de una empresa, mucho que sabe auditar, ¿no? Sí, seguramente conoce algo de auditoría y ha sido gerente de tal empresa, pues tiene las competencias para supervisar. Y si ha sido gerente de seguridades sociales y tiene todo lo demás, hay que dar algunos puntos superficiales. Cargos directivos o profesionales y experiencia en la auditoría. O sea,
Aparentemente lo ha simplificado, pero en realidad la tendencia es a evaluar las competencias de los empleadores. ¿Sí? Competencias. ¿Sí? Y esta es una expresión de José Ortega y Gasset que dice: solo es posible avanzar cuando se mira lejos y solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Este es un pensamiento que puede aplicarse a cualquier área de nuestras vidas, pero creo que va muy bien como auditoría, ¿no? Para ser buenos auditores vamos a avanzar cuando siempre miremos hacia adelante, y en segundo lugar vamos a conseguir los objetivos cuando pensemos en grande. Y ese en grande significa que la auditoría no se hace para sancionar, sino para mejorar los procesos y las organizaciones. Muy bien, amigos. Les agradezco mucho por su atención, especialmente por no haberse dormido. Como para cuestionar. Y luego debe demostrarse el cumplimiento de requisitos. Esto es importantísimo. Entonces, un hallazgo se define como no conformidad cuando describe una situación problema, cuando se basa en evidencias objetivas, y en tercer lugar cuando demuestra el incumplimiento de requisitos, de normas que se pretende comprobar que se cumplen. ISO 9001 si es gestión de la calidad, ISO 14001 si es gestión del medio ambiente, ISO 18001 si es gestión de seguridad y salud del trabajo, y de otros estándares aplicables. Les decía que esta norma se puede aplicar no solamente a los que son sus hermanas, ¿no? ISO 9000, 14000, ¿no? Sino también a otros estándares aplicables. Se podría hacer. Por ejemplo, ¿cómo van a auditar ustedes? La ley de seguridad y salud del trabajo dice que todos los empleadores deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y también dice que se debe evaluar el sistema de gestión. Y para evaluar se tiene que auditar. ¿Cómo vamos a auditar nuestros sistemas de gestión? Entonces nos rompemos la cabeza. ¿A quién contratamos? Contratamos un ingeniero para que haga seguridad, pero no hace salud. Contratamos un médico para que audite salud. ¿No? ¿Cómo audito? Pues un método de auditar podría ser utilizar ISO 19011. ¿No? Utilizan 19011 y hacen la auditoría de su sistema de gestión, ¿no? ¿Y cuál sería en ese caso su comparación? Pero ¿cómo va a ser ISO 9011 si no tiene cosas? No puede. Ustedes están alineándolo con la ley de seguridad del trabajo. Lo alinean. Y aplican todo el entrenamiento de auditores en las diferentes profesiones. Pero al margen de todo lo que se haga, tiene mucho que ver el aspecto del perfil de la persona. A pesar de todo lo que se entrena, tenemos personas muy entrenadas en temas de seguridad en el trabajo, gestión, etcétera, y vemos a veces comportamientos que no son los adecuados y que desencadenan en resultados tremendamente desfavorables para un proceso de auditoría, solamente por perfiles que son más humanos. Hay que tenerlo en cuenta, y es por eso que la norma ustedes la revisan. Yo la voy a dejar para que ustedes la puedan revisar en el aula virtual que tienen. Hace hincapié mucho en esto, bastante, en desarrollar capacidades de auditor. Y acá lo mencionan nuevamente. Entonces, ¿qué se audita? Auditamos al sistema, no auditamos a las personas, ¿sí? Y esto tiene que ver con el comportamiento del auditor, que debe evaluar el sistema y no a las personas. Ojo, además de que conduce una entrevista, no un interrogatorio. Entonces, dígame, ¿por qué no está esto? ¿Cuándo? No, perfecto. Listo, no lo tiene, anótalo, no lo tiene. No es eso, no es la policía. No hacer a otro lo que no quieres que se haga a sí mismo, hay que ser crítico y no valorar, no asumir algo que de manera prejuiciosa. Y esto se ve mal, ¿cómo están? Qué desgracia. Bueno, que los pasan. ¿Sí? Tomar notas, podemos olvidar, no más que eso. ¿Cómo es el proceso de evaluación de proveedores? Ya cambia que va orientada a las características de los procesos. ¿Qué hace usted cuando un cliente le pide que compre un proveedor no aprobado por la empresa? Resolución de situaciones, ¿no? ¿Qué hace usted? A veces tiene todo el procedimiento y le hacen esta pregunta y dice, no sé qué hacer porque no está en el manual, no está en... ¿Qué hace? Resultado, ¿por qué circunstancias se debe cambiar a un proveedor? ¿Qué tan confiable es la información proveniente de los mismos proveedores? Es decir, acá tengo diferentes preguntas, ¿no? Conocimiento del tema, conocimiento de los procesos, conocimiento de los resultados, algunas cosas. Perfecto. Importante, ¿no? ¿Qué auditamos? Ojo, auditamos al sistema, no auditamos a las personas. Esto yo lo he dicho varias veces y
Lo digo no solamente en el sentido de comportarnos como auditores, sino también como auditados. Hay que exigir que la auditoría se haga hacia lo que tiene que auditarse, que es un sistema. Entonces no se trata de que el auditor viene y sube los brazos, ¿no? Y empieza a revisar a las personas que trabajan en el proceso. No se trata de eso. Se audita el sistema. Entonces, eso tiene mucho que ver con el comportamiento del auditor. Miren, auditoría es un tema que está estandarizado, tiene métodos de actuación, se entrena, ahora hay programas de metodología, pero alineada a la ley de trabajo. Eso podría ser, ¿no? O el incumplimiento de procedimientos, planes, objetivos o metas. Es decir, 3 características para que sea no conformidad. Esta es la definición de no conformidad, ¿no? Luego vamos a ver que, dependiendo de algunos baremos, hay no conformidades mayores, no conformidades menores, incumplimientos graves, incumplimientos no graves. Nuestra norma utiliza otras palabras, incluso la resolución 050 utiliza faltas graves, faltas muy graves, ¿no? Son otros denominados. Requisitos legales o regulatorios. Las pruebas o evidencias es lo que se demuestra, ¿no? Si juntamos lo que se demuestra, lo que nosotros encontramos, con el criterio del auditor, el cual tiene que ser objetivo, basado en lineamientos y en su experticia de evaluación, estándares de referencia, por ejemplo, genera los hallazgos. Decíamos que hallazgo evidenciándolo bien. Ahora, estos hallazgos pueden describirse como conformidades o como no conformidades. Ya dijimos que para que sea una no conformidad tiene que ser una situación problema, tiene que basarse en una cuestión objetiva y en tercer lugar en un incumplimiento. ¿Sí? Ahora, estas no conformidades pueden ser mayores o pueden ser menores. ¿Sí? Y los hallazgos, siempre, sean conformidades o no conformidades, son circunstancias que se constituyen en oportunidades de mejora y en algunos casos pueden dar lugar a observación de las cosas, recopilar ejemplos. Es decir, el comportamiento del auditor es muy importante al momento de realizar la auditoría en sí. Muy importante. Bueno, dentro de las actividades de auditoría están también los hallazgos de la auditoría, y los hallazgos de la auditoría pueden ser de muchos tipos, pero algunos de estos, por ejemplo, son observaciones, otros son no conformidades, ¿sí? Los hallazgos son todos. Para que un hallazgo se defina como no conformidad se requieren 3 condiciones mínimas. En primer lugar, debe describir una situación problema, ¿no? En segundo lugar, debe estar basado en evidencias objetivas. Ahí viene el problema con el principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad no siempre me acerca a la objetividad. No siempre. Eso es una de las cosas que los abogados dicen constituye uno de sus problemas. Lo que les decía hace un momento, yo puedo preguntarle a un trabajador si es que fue capacitado en tal cosa, y puede ser que el trabajador sí lo haya sido, pero de repente cree por determinadas circunstancias perjudicar a su empleador y dice no lo sé, me acuerdo, o por último dice sí asistí pero no entendí nada. La persona que habló no me dejaba entender, ¿no? Parecía la persona que explicó sobre auditoría, entonces no entendía nada, ¿no? Y al final se tiene que tomar como una evidencia de verdad. Entonces